Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Hoy es 2 de marzo de 2026 y tenemos sobre la mesa una pila de información que parece no tener fin, la verdad. Así es, una montaña de datos, literalmente. Exacto. Las noticias recién salidas del Daily AI News Report y, bueno, de los foros de Hackers News están al rojo vivo. Hay tanto movimiento que es súper fácil perderse. Así que vamos a desempacar todo esto con muchísimo cuidado. Yo estoy listo para arrancar. Y yo también estoy lista. El objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es precisamente conectar los puntos. Puntos entre titulares que, a primera vista, parecen súper aislados, pero que en realidad están profundamente entrelazados. Ajá, o sea, ver el panorama completo. Totalmente. Tenemos una avalancha de datos que va desde avances médicos que, digamos, rozan lo milagroso, hasta un caos absoluto en la industria de la inteligencia artificial, pasando por herramientas fascinantes para desarrolladores y las inevitables tensiones sociopolíticas de todo esto. Claro, cuando la tecnología avanza más rápido que las leyes. Exactamente. La misión hoy es darle sentido a este rompecabezas para que nuestra audiencia no se sienta abrumada, sino armada con el contexto necesario. Y vaya que el contexto hace falta hoy. Quienes nos escuchan de verdad se van a sorprender con el menú que tenemos. Vamos a conversar sobre cómo los investigadores están literalmente intentando leer la mente. Suena loquísimo, ¿verdad? Loquísimo. Y también sobre cirugías impresionantes antes de nacer. Y bueno, el drama corporativo que envuelve a la aplicación que sorpresivamente acaba de tomar la corona en Estados Unidos. Es un reflejo perfecto de la velocidad a la que se mueve el mundo hoy. Esa intersección entre biología, silicio y sociedad. Así que, ¿por dónde empezamos a desenredar este nudo? Yo creo que lo más prudente es ir directo al drama en la cima de la inteligencia artificial, porque hubo un cambio de trono masivo y la verdad bastante sorpresivo. Un terremoto en las tiendas de aplicaciones, básicamente. Sí. Según los reportes que estamos viendo de Axios y los gráficos oficiales de la App Store de Apple, la aplicación Cloud de Anthropic acaba de destronar a ChatGPT. ¿Así de un día para otro? Cloud se ha convertido oficialmente en la aplicación número 1 en descargas en los Estados Unidos. Es un hito gigantesco. Pero, me pregunto qué fue lo que detonó un cambio tan abrupto. No pasa todos los días. Esa es la pregunta clave. Porque este ascenso al número 1 definitivamente no ocurrió en un vacío. Hay una historia de fondo bastante densa aquí. A ver, cuéntanos. Pues diversos reportes que revisamos hoy, incluyendo un artículo súper detallado de The Verge y varias publicaciones en Substack, señalan que esto coincide con una controversia fuerte en el sector. Ajá. Los artículos reportan que OpenAI habría ajustado sus políticas y, según dicen, cedido ante presiones del Pentágono en temas de vigilancia. Wow. Sí. Los titulares discuten cómo OpenAI supuestamente construyó un puente desde Silicon Valley hacia lo que los autores denominan un estado de vigilancia militar. Ok, y aquí vale la pena hacer una pausa para aclarar algo súper fundamental a nuestra audiencia. En este programa nosotros no tomamos ningún partido ni nos adentramos en debates ideológicos o políticos. Cero. Absolutamente neutrales. Exacto. Nuestro único objetivo al mencionar esto es desglosar lo que The Verge y estos boletines están debatiendo. Reportamos de manera totalmente imparcial los hallazgos de esas fuentes, porque es crucial entender esta narrativa para saber qué mueve el mercado, ¿no? Es una excelente aclaración. Y lo que revelan estas fuentes periodísticas es una creciente ansiedad. Ansiedad dentro de la comunidad tecnológica y entre los usuarios sobre cómo estos modelos gigantes podrían integrarse en operaciones militares. O de inteligencia, claro. Así es. Según el análisis de estos reportes, esa percepción pública de que OpenAI podría estar colaborando estrechamente con agencias de defensa es lo que habría impulsado a muchísima gente a buscar alternativas ya mismo. Y ahí es donde entra Cloud. Exactamente. Eso es lo que en gran medida habría catapultado a Cloud directo a la cima. Es un ejemplo del libro de texto sobre cómo las tensiones geopolíticas impactan el mercado de consumo diario. Pero, y aquí viene lo que me parece una ironía tecnológica fabulosa, de esas que los guionistas rechazarían por exageradas. Fíjate en el momento en que ocurre esto. Ay, sí, es de no creerse. Justo hoy, 2 de marzo de 2026, el mismo día en que el sector comenta que Cloud es el rey indiscutible de la App Store, la plataforma decide colapsar por completo. Se vino abajo. Totalmente.
Los reportes en Hacker News muestran que la aplicación de Cloud está caída, y la misma página de estado de Anthropic reporta, y cito, errores elevados en todas sus plataformas. Es casi poético. Nos demuestra que, sin importar cuán avanzada sea la red neuronal o cuán favorable sea tu posicionamiento de mercado, al final toda esta magia sigue dependiendo de la física pura. Servidores y cables. Exacto. Depende de centros de datos, servidores reales, fibra óptica, balanceadores de carga que inevitablemente se asfixian, fallan, cuando reciben una avalancha de millones de usuarios nuevos al mismo tiempo. La infraestructura tiene límites duros. Y fíjate que esa fragilidad de la infraestructura me lleva a pensar en otro tipo de presión, una que no es tecnológica, sino humana. ¿La ansiedad del sector? Sí, porque no solo los servidores de Anthropic están bajo presión hoy. Estaba revisando la portada de Hacker News y hay un hilo de discusión que capturó muchísima atracción. El tono general es de una profunda ansiedad. ¿Qué se preguntan exactamente? La pregunta que plantea el usuario es súper directa. Dice, ¿cómo planean ganarse la vida después de que la IA tome sus trabajos? ¡Wow! Directo al punto. Es fascinante y a la vez súper preocupante ver esta conversación ocurriendo entre los mismos desarrolladores que construyen esas herramientas para empezar. Y no es una preocupación infundada de un foro de Internet, ¿eh? Si conectamos esa ansiedad laboral con el panorama macroeconómico, vemos que instituciones financieras globales están levantando las mismas banderas rojas. ¿Ah, sí? Sí, en nuestra pila de fuentes tenemos un reporte de Citi, cubierto ampliamente por Business Insider, donde advierten sobre un riesgo económico severo. Hablan de la posibilidad de entrar en una espiral deflacionaria. Esa es una frase que suena bastante aterradora. Pero para quienes nos escuchan y no son economistas, ¿cómo funciona exactamente esa espiral en el contexto de la inteligencia artificial? A ver, pensémoslo como un efecto dominó a gran escala. El argumento de los analistas es que si la implementación agresiva de la IA provoca un desempleo masivo en múltiples sectores... Redacción, programación, contabilidad. Exacto. Si pasa eso, una gran parte de la población pierde su principal fuente de ingresos, y si la gente no tiene dinero, deja de consumir productos y servicios. Tiene sentido. Entonces, al caer el consumo, las empresas se ven obligadas a bajar los precios para intentar vender algo. Eso reduce sus márgenes de ganancia. Y para sobrevivir a esa caída, las empresas despiden a más personas. O detienen las contrataciones. Justamente, lo que reduce aún más el consumo general. Es un ciclo vicioso. El reporte de Citi subraya el peligro real de que esta revolución termine beneficiando solo a una pequeña élite propietaria de los servidores, dejando al trabajador promedio fuera de la ecuación. Lo cual hace muchísimo eco con otra lectura que encontramos hoy. Es un artículo de un blog que se ha vuelto súper viral, titulado The Looming AI Clown Apocalypse. El inminente apocalipsis payaso de la IA. Así tal cual. Y a pesar del título cómico, el ensayo es bastante lúgubre. Dibuja un futuro donde Internet está completamente inundado de contenido sintético de baja calidad y la economía se vuelve insostenible. Es el miedo abstracto materializándose. Así es. Y para llevar estos conceptos económicos y miedos a una realidad física innegable, solo tenemos que mirar lo que está ocurriendo en el estado de Mississippi ahora mismo. Ah, lo de Elon Musk. Sí. NBC News publicó un reportaje sobre la nueva planta de energía improvisada que Musk instaló para alimentar su enorme clúster de inteligencia artificial. Esta instalación no está en la nube, está en la tierra y está generando, según los residentes, ruido y furia. Y a ver, ¿ruido literal o metafórico? Ruido completamente literal. Los residentes se quejan amargamente del impacto ambiental, del sonido ensordecedor y constante de enormes turbinas de gas funcionando día y noche. Increíble. Y claro, del consumo masivo de agua y electricidad que requiere entrenar estos gigantescos modelos. Es un recordatorio pesado y ruidoso de que el software avanzado tiene un costo físico brutal. Las redes neuronales son máquinas colosales quemando energía en los patios traseros de comunidades reales. Con todo este panorama de servidores colapsados, amenazas de desempleo, espirales deflacionarias y, bueno, turbinas ruidosas arruinando la paz en Mississippi, es muy fácil que cualquier persona sienta que el futuro es simplemente abrumador. Totalmente comprensible. Por eso me pareció tan valioso encontrar en las fuentes de hoy un artículo publicado por XFI. Ofrece un contrapeso psicológico espectacular.
El consejo en el titular es súper directo. Dice, la IA es una herramienta. No intentes convertirla en un compañero de equipo. Es probablemente el enfoque más sensato que podemos adoptar frente a este tsunami de noticias. El problema radica en la antropomorfización. O sea, darles características humanas. Exacto. Al tratar a un modelo de lenguaje como si fuera un colega humano, empezamos a atribuirle agencia, intención, responsabilidad ética, capacidades que a nivel técnico simplemente no posee. No es una persona, es código. Así es. Si damos un paso atrás y vemos a la IA estrictamente como lo que es, un martillo increíblemente avanzado, un telar mecánico moderno o una calculadora de probabilidades lingüísticas ultrarrápida, recuperamos inmediatamente el control psicológico sobre nuestro trabajo. Nosotros diseñamos la estrategia. Y la tecnología solo ejecuta los comandos. Mantener esta perspectiva es una táctica excelente para mitigar la ansiedad laboral generalizada que comentábamos de Hacker News. Me parece una filosofía esencial para navegar la próxima década. Ahora, cambiando un poco el foco hacia los límites de lo que consideramos posible, las noticias científicas de hoy parecen sacadas directamente de una novela de ciencia ficción clásica. ¿Te refieres al reporte de la BBC? Sí, sinceramente me dejó sin palabras. Los investigadores están utilizando modelos de inteligencia artificial para decodificar texto descriptivo directamente a partir de la actividad cerebral humana. Básicamente se están acercando a decodificar pensamientos en palabras. ¿Cómo funciona esto sin que suene a magia negra? Lo que hace a este avance tan fascinante es el mecanismo subyacente. La máquina no está leyendo la mente de la misma manera que nosotros leemos un libro abierto. Más bien, se trata de reconocimiento de patrones llevado al extremo. A ver, explícanos un poco más de eso. Los sensores capturan los complejos patrones de ondas cerebrales que se generan cuando una persona piensa intensamente en un concepto o visualiza una imagen. Luego, la IA, que fue entrenada con enormes cantidades de datos sobre cómo se correlacionan esas ondas con palabras, traduce esos patrones biológicos en texto en una pantalla. ¿Y el resultado se acerca de manera asombrosa a lo que la persona imaginaba? Exactamente. Las implicaciones prácticas para pacientes con parálisis severa o síndrome de encerramiento son profundamente esperanzadoras. Aunque claro, también obliga a los expertos en ética a cuestionarse cómo vamos a proteger la privacidad más íntima del ser humano, la privacidad mental. Ese contraste entre la esperanza médica y los dilemas de privacidad es constante. Pero oye, esto me da pie para mencionar que no todos los avances médicos asombrosos dependen de algoritmos. En nuestro boletín de hoy destaca un hito científico verdaderamente monumental que es pura biología. Cierto, el de la Universidad de California, Davis. Exacto. Acaban de publicar resultados demostrando que la primera terapia con células madre realizada directamente en el útero para reparar la espina bífida fetal ha demostrado ser completamente segura. Es un nivel de precisión asombroso. Estamos hablando de cirugía y terapia celular ocurriendo antes de que el paciente siquiera haya nacido. Y este es un avance que merece toda la atención de la comunidad global. Para dar un poco de contexto, la espina bífida es un defecto del tubo neural que ocurre en las primeras etapas del embarazo. Puede causar discapacidades físicas y neurológicas severas para toda la vida. Sí, es una condición muy delicada. El hecho de que la medicina biológica, usando parches de células madre, pueda intervenir de manera segura durante el desarrollo fetal temprano para reparar este tejido antes de que el daño sea irreversible, es un triunfo colosal. Totalmente. En semanas donde parece que solo el software importa, esto nos recuerda que la medicina clínica continúa empujando los límites de lo posible para salvar vidas de maneras tangibles y orgánicas. Es un respiro de esperanza pura. Lo es. Ahora, si volvemos a poner la lupa sobre el mundo del silicio por un momento, toda esa magia computacional que impulsa la decodificación de ondas cerebrales no ocurre de la nada. Requiere hardware. Y mucho. Sí, un hardware impresionantemente denso e intrincado. Y fíjate que Apple acaba de hacer un movimiento muy agresivo en el tablero. Han anunciado la introducción del nuevo iPad Air, impulsado por su más reciente procesador, el M4. Sin embargo, lo que me llamó la atención no fue el anuncio comercial, sino un artículo de un ingeniero que decidió destripar ese chip para ver cómo funciona por dentro. Claro. Lo verdaderamente valioso para la comunidad técnica está en esa autopsia del hardware.
Hay un artículo exhaustivo en Substack donde un investigador hizo ingeniería inversa detallada al Neural Engine del chip M4. ¿Y por qué es tan relevante esa parte del chip? Para entender por qué importa, hay que saber que el Neural Engine es una sección del procesador dedicada única y exclusivamente a manejar operaciones matemáticas gigantescas relacionadas con la IA, pero de manera local. O sea, dentro del mismo dispositivo. Exacto. Al diseccionarlo bajo el microscopio, revelan cómo Apple está reescribiendo la arquitectura a nivel físico para que modelos complejos puedan ejecutarse en la tableta sin necesidad de enviar datos a servidores en la nube. Adiós a la latencia, entonces. Y a los problemas de privacidad se resuelven dos grandes cuellos de botella. Reduce el tiempo de respuesta drásticamente y garantiza que los datos personales no abandonen el dispositivo. Pero fabricar un chip con componentes tan minúsculos como el M4 es una tarea que desafía la física. Y aquí es donde entra otra noticia monumental de la agencia Reuters. La de ASML. Sí, ASML, el gigante europeo y monopolio virtual en la fabricación de equipos de semiconductores, ha anunciado que sus herramientas EUV de próxima generación ya están listas para la producción masiva. Sé que EUV suena a jerga industrial total, pero, ¿qué significa esto para el futuro de la tecnología diaria? Para dimensionarlo de forma sencilla, imagínate que intentamos dibujar el mapa de una ciudad inmensa sobre la cabeza de un alfiler usando un marcador súper grueso. Es imposible. Exacto. Lo que hace ASML es fabricar máquinas que actúan como si nos dieran el lápiz más fino de todo el universo. EUV significa litografía ultravioleta extrema. Suena súper avanzado. Lo es. Estas máquinas utilizan luz con una longitud de onda cortísima, casi imperceptible, para grabar patrones a escala atómica en las obleas de silicio. La noticia de que están listas para producción masiva significa que podrán empaquetar miles de millones de transistores más en el mismo espacio. Más poder de procesamiento. Y una eficiencia energética muy superior. Estas herramientas son literalmente la columna vertebral sobre la que se construirá la infraestructura de la próxima década. Es el hardware puro, habilitando la próxima evolución del software. Esa analogía del lápiz es brillante, ¿eh? Y hablando de quienes usan ese hardware para crear el futuro, vamos a observar lo que está sucediendo en las trincheras del desarrollo de software. El ecosistema de código abierto. Exacto. Hoy hay un debate filosófico fascinante que está dividiendo opiniones, originado por un proyecto experimental en GitHub llamado Memento. La gran pregunta que plantean es si una herramienta de inteligencia artificial escribe el código final, ¿debería la sesión de indicaciones, el famoso prompt, convertirse en el registro oficial de cambios del proyecto? O sea, el commit. ¿Sí? Es un dilema brillante que cuestiona los fundamentos de la ingeniería de software de los últimos 30 años. Históricamente, un commit documenta exactamente qué líneas de código se alteraron y explica el razonamiento técnico del humano. Pero la dinámica se rompe con la IA. Completamente. Se rompe cuando escribes una instrucción simple de 3 líneas y la máquina escupe 1000 líneas de código complejo. En el futuro, cuando otro ingeniero intente arreglar un error ahí, leer ese código generado automáticamente podría ser una pesadilla incomprensible. Claro, nadie entendería la lógica. En cambio, entender la instrucción original que generó el software podría ser muchísimo más valioso. Es como guardar los bocetos iniciales del arquitecto. Exactamente. Guardarlos junto con los planos finales para entender cuál era la intención original del diseño. Tiene todo el sentido del mundo cambiar ese paradigma. Y a propósito de cambiar paradigmas, la cantidad de herramientas nuevas impulsadas por IA para desarrolladores es abrumadora. Solo hoy tenemos menciones de proyectos en fase preliminar como WebMCP para Chrome. Una avalancha de lanzamientos. Sí. Herramientas como LLMF Fit para ajustar el tamaño de los modelos a la RAM del sistema. O Timber, que usa Oyama para modelos clásicos de Machine Learning y los hace, ojo a este dato, 336 veces más rápidos que Python. Una locura de optimización. Y también herramientas como Logira para auditoría con eBPF o MicroGPT para entender lo básico. ¿Cómo puede alguien del sector organizar mentalmente todo esto sin volverse loco? La mejor manera de no ahogarse en este mar de acrónimos es agruparlos por la tendencia general que representan.
Y esa tendencia no es otra que la democratización y la optimización extrema. Hacer que los modelos gigantes quepan en computadoras normales. Exacto, como LLM Fit. Por otro lado, herramientas como Timber aceleran algoritmos clásicos. Y sobre lo Gira y el eBPF, es básicamente como tener un guardia de seguridad ultra rápido operando en lo más profundo del sistema operativo. ¿Para qué sirve exactamente ese guardia? Permite monitorear y bloquear en milisegundos si uno de estos nuevos agentes autónomos intenta borrar archivos o acceder a redes no autorizadas, y todo sin ralentizar la computadora. Un guardia de seguridad interno suena absolutamente necesario hoy en día. Ahora también es importante destacar que no todo gira en torno a generar código con IA. El software tradicional sigue evolucionando vigorosamente. Y el código abierto está más vivo que nunca. Sí, vimos el anuncio de OpenPencil, una alternativa de código abierto a Figma nativa en IA. Hubo debates sobre la librería clásica libxal2, bajo licencia AGPL, e incluso nichos muy específicos, como NeoCaml para Emacs o MIDI-Pipe para convertir secuencias de audio ALSA a texto plano y viceversa. Y hasta ejecutar Neural Amp Modeler en hardware integrado. Son proyectos que mantienen viva la esencia comunitaria. Definitivamente. Y el desarrollo web tradicional tampoco se detiene. Vimos las actualizaciones de enero en Servo, mejorando formularios y preloads. Aunque claro, a veces Internet tambalea, como la caída sorpresiva del gigante Vercel en Dubái y la Unión Europea. Un recordatorio súper contundente de la fragilidad de nuestra infraestructura digital moderna. Un fallo en la nube y medio mundo se desconecta. Tal cual. Y para ir cerrando nuestro recorrido de hoy con un tema completamente diferente, pero igual de espinoso, hay una controversia legal en el mundo del arte. Ah, el caso de Mondrian. Lo vi en Copyright Lately. Así es. Resulta que las obras de Piet Mondrian supuestamente han alcanzado el límite de tiempo para entrar al dominio público. Sin embargo, su patrimonio legal, los herederos, están rechazando esto de forma vehemente. Y este caso de Mondrian es el puente perfecto hacia una reflexión más amplia. Nos sirve como un recordatorio de que las leyes que rigen la propiedad intelectual a nivel mundial siguen siendo, digamos, un campo de batalla anacrónico y sumamente lento. Muy desfasado de la realidad actual. Totalmente. Los tribunales están luchando por aplicar leyes del siglo XX a pinturas creadas hace 100 años. Esto nos debería hacer cuestionar cómo van a lograr manejar la velocidad y las ambigüedades sin precedentes de la tecnología moderna. Una observación muy aguda. Si hacemos una pausa y miramos el gran panorama que hemos dibujado hoy, es impresionante cómo se entrelazan estos hilos. Es un tapiz increíblemente complejo. Empezamos con cómo el estado de vigilancia puede alterar las preferencias entre ChatGPT y Claude, haciendo colapsar servidores. Navegamos por la ansiedad de una espiral deflacionaria, la ruidosa planta de energía en Mississippi, la litografía EV y milagros en el útero materno. Todo mientras los programadores debaten la filosofía de su oficio. Para nuestra audiencia, la mayor utilidad de este recorrido es mantener esa visión panorámica. Entender que la tecnología, la economía y las leyes están inexorablemente conectadas. Y recordar que la tecnología es una herramienta, no un compañero. Exacto. Mantener esa claridad mental nos permite prepararnos mejor para el futuro, sin perder de vista los avances positivos impresionantes que logra el ser humano, como vimos en la medicina. Es la mentalidad correcta para encarar la semana, estoy seguro. Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante y denso el de hoy. Antes de cederte la palabra para la última reflexión, queremos enviar un recordatorio súper importante para la audiencia. Así es, no se olviden. Por favor, asegúrense de suscribirse al programa en la plataforma que sea que estén usando para reproducir este audio ahora mismo. Esa simple acción es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y garantizar que no se pierdan el próximo análisis a fondo. Gracias por acompañarnos. Y para que sigan dándole vueltas al tema, me gustaría dejarlos con una pregunta basada en lo que analizamos hoy. Si la tecnología actual ya demostró que puede decodificar los patrones de ondas cerebrales en texto, y al mismo tiempo vemos cómo las leyes pelean por los derechos de una pintura de hace un siglo. Ajá. ¿Qué pasará cuando alguien intente registrar los derechos de autor de una idea que nunca se pronunció, sino que fue extraída de su cerebro por un chip de red neuronal? ¿A quién le pertenecerá ese pensamiento?